Bienvenida a toda la audiencia de El Espectador. Hoy estamos en una nueva edición de Entrevistas El Espectador y me acompaña el representante y vocero del Centro Democrático, el representante Cristian Garcés. Representante, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que sigan con este importante espacio. Un saludo para todos los televidentes del Espectador. Bueno, representante, entremos en materia rápidamente. Preguntarle, estamos cerca de los 3 meses del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y quiero preguntarle cómo impactó eso dentro del partido y cómo ha visto usted, evidentemente, al expresidente Álvaro Uribe. Bueno, hemos tenido estas semanas unos momentos muy difíciles. Esa persecución violenta que asesinó a nuestro compañero Miguel Uribe y también la otra persecución jurídica contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que inclusive lograron quitarle su libertad, que recuperó con una tutela y que el proceso sigue jurídicamente. Momentos donde el partido tuvo que detener sus actividades porque no podíamos seguir con la campaña a la presidencia. Los otros 4 precandidatos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra, Paola Holguín, quedaron obviamente afectados en lo político, en lo personal, todos estos sentimientos encontrados, esta frustración tan grande, pues generó que el partido quedara paralizado y después viene todo el proceso de esperar con esa esperanza, esas oraciones, eventos por todo Colombia, rezando para que Miguel se recuperara y pues finalmente las cosas no terminaron bien para él, para su familia y para todos nosotros. Entonces sí ha sido muy difícil y creo que afortunadamente el partido ha logrado superar esta situación. Queda el dolor en el alma, quedamos golpeados, pero el partido como institución vamos hacia adelante. Representante, en materia de seguridad, ¿cómo se encuentran ustedes en este momento, teniendo en cuenta justamente pues, este magnicidio y las demás amenazas que han recibido otros integrantes de la bancada? Nosotros tenemos problemas de seguridad de mucho tiempo atrás. Pues el presidente Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los líderes nacionales con mayor número de atentados que ha salido ileso. Y personas como yo venimos desde que el pacto histórico arrancó campaña, cuando el paro nacional, que se convirtió en bloqueos y en violencia, y lo que ellos llamaron el estallido social, que no terminó bien, pues desde esa época venimos con amenazas y con una serie de situaciones muy difíciles que se acrecentaron con el discurso del presidente Petro constantemente, porque no solamente busca dividir la sociedad, sino estigmatizar y usa palabras que generan violencia. Y hemos tenido que realizar la oposición con este tipo de comportamientos desde Presidencia de la República de manera constante y los congresistas también del pacto en las plenarias de Cámara y Senado con unos ataques verbales que ojalá haya servido lastimosamente la muerte de nuestro compañero Miguel para reflexionar que la confrontación, la polarización no es mala, siempre y cuando se haga con respeto, no atacando a la persona, sino las ideas, las propuestas, la discusión de las soluciones que necesita el país. No volver esto problemas personales, porque ahí es donde aparecen los muertos. Ya le retomaré un poco el tema de las garantías electorales más adelante y de las elecciones puntualmente, pero pues hay que hablar del doctor Miguel Uribe Londoño, de su ingreso a la campaña. ¿Cómo ha sido justamente ese ingreso? Y más en su caso que usted ejerce como vocero de pues, el partido en el caso de la Cámara de Representantes. Bueno, yo dejé claro en la posición de congresista en la bancada, en una de las reuniones, que consideraba que el proceso de Miguel Uribe podía presentar un reemplazo en caso de que Miguel no pudiera continuar su campaña a la presidencia. Algunos no estaban de acuerdo con mi posición. Yo soy muy respetuoso de los procesos de liderazgo. Me ha encantado la participación toda la vida. Empecé desde el colegio como personero.
y entonces yo, en respeto a los líderes, a quienes acompañaban a Miguel, siempre consideré que podían tener un sustituto, un reemplazo. Después viene ya la decisión de la familia de solicitarle al partido que su padre, Miguel Uribe Londoño, asumiera la precandidatura. No fue un momento fácil, pero afortunadamente, con toda la mesura, con toda la prudencia, con toda la solidaridad con la familia de Miguel, su esposa, su hijo, su padre, todos, y con sus líderes, obviamente, tomamos la decisión de respaldar esa solicitud, y hoy tenemos 5 candidatos, muy buenos todos, y esperamos recuperar el rumbo de nuestro país con uno de ellos que va a terminar siendo presidente de la República. Usted ha hecho parte de esos encuentros clave justamente para esas definiciones, representante. Le quiero preguntar un poco por Llano Grande, esa reunión de la que tanto se ha hablado y en donde se acordó pues la encuesta. ¿Cree usted que este mecanismo es como el mejor para la elección de su candidato único? Bueno, agradezco de verdad la confianza de mis compañeros de Cámara. Nosotros somos 16 y estar ejerciendo la vocería es un orgullo para mí. Levantarme todos los días a pensar qué debe pasar en la plenaria, cómo debemos trabajar los proyectos de ley, apoyarlos, hundirlos, los debates de control en oposición que somos al gobierno de Gustavo Petro, cuáles hacerlos. La verdad, disfruto mucho mi trabajo y creo que estoy prestando un servicio al país y vamos a hacerlo. La vocería es hasta que termine este gobierno y este Congreso. Las reuniones que hemos hecho con el presidente Uribe, con los precandidatos a la presidencia, pues nos han tocado unas reuniones muy difíciles por todas estas circunstancias. Sí. La verdad, cada día admiro más al presidente Uribe porque ha estado bajo una presión por su proceso jurídico y al mismo tiempo ver a uno de sus líderes principales, Miguel, pues primero en cuidados intensivos y después fallecer. Entonces no ha sido fácil, la verdad hemos estado en unos momentos como profesionales, como personales, de liderazgo complejos, pero estamos tomando las decisiones con prudencia y algo importante de Centro Democrático, pensando primero en el país, de último los intereses que tenemos cada uno personales y políticos. Y yo creo que eso marca la diferencia de Centro Democrático con otras organizaciones políticas. Y por eso estamos actuando con generosidad en el proceso que se viene de candidaturas y demás, y cómo nos unimos en Colombia. Y sí, muy duras las reuniones, pero vamos por buen camino. Representante, en esas reuniones, esta puede ser incluso un poquito más corta, ¿se ha abordado ya la estrategia, no ya presidencial, sino de la Cámara y del Senado, de cómo va a ser la elección de sus candidatos? Ya se ha hablado de algunas listas cerradas, pero ¿será así de forma general? Yo considero que más importante que elegir el presidente de la República es el Congreso de la República. Porque sea el hombre o mujer que llegue a ganar las elecciones en el 2026, si no tiene un Congreso que lo respalde para tomar las decisiones y solucionar los serios problemas que nos va a dejar este gobierno, la toma de los grupos armados en los territorios, el sistema de salud que estaba regular lo acabaron, la posible escasez de energía en Colombia, entre otras situaciones como la gravedad de las finanzas del Estado. Si no hay un Congreso que respalde a ese presidente, Colombia puede perder los próximos 4 años y ser otro fracaso como está haciendo el gobierno actual. Entonces nosotros queremos elegir más de 50 congresistas. Nosotros tuvimos 19 senadores y 32 representantes y esperamos superar esas cifras y estamos trabajando en los departamentos, en las regiones para elegir los representantes y estamos buscando organizar una lista al Senado que hemos hasta el momento decidido que es cerrada y que debe tener unos maravillosos candidatos que permitan impulsar el liderazgo nacional.
hablando de esa fortaleza, hemos visto en este inicio de legislatura justamente una oposición un poco más fuerte de la que hemos visto en legislaturas anteriores en la Cámara. Quiero preguntarle ahí su rol como vocero, representante, ¿cuáles van a ser esos retos que ustedes tienen que afrontar en los meses que quedan? También atenuado un poco justamente por eso, por la campaña. Bueno, lo primero fue que tuvimos que ser conscientes que éramos 32 y quedamos 16, entonces éramos menos. Luego hemos buscado organizarnos de una manera para ser eficaces en nuestras intervenciones y en un espacio donde el gobierno ha tenido más ventaja, porque la Cámara ha estado más cercana al gobierno de Petro que el Senado. Entonces nos ha tocado, la verdad, difícil. Todo este proceso del pacto que hicieron generando odio, división, violencia, y unido a lo que ha sucedido en el mundo con las redes sociales y los influenciadores, generó que hayan más representantes a la Cámara cercanos al gobierno. Y ojo con esto, como el representante es más cercano a las comunidades, entonces hay mayor posibilidad de que hayan representantes que se venden a la mermelada, que se venden a los puestos, a los contratos que ofrece el gobierno de turno, porque no solamente este gobierno, es el gobierno de turno. Entonces es más difícil la Cámara y por eso hemos estado haciendo las mociones de censura al ministro de Defensa, al ministro de Salud, los debates de control político permanentes, estar atajando, creo que ha sido la labor más importante, todos los cambios que se le hicieron al Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, haber hundido la pasada reforma tributaria, ahora esperamos hundir la que radicaron de 26 billones. Hemos detenido infinidad de iniciativas en la Cámara de Representantes que si hubieran pasado, pues ya hubieran cambiado la Constitución, se hubieran quedado de manera definitivamente en el gobierno, como hizo Chávez y Maduro, y este país pues hubiera perdido su futuro. Perdió el rumbo, pero no hemos perdido el futuro. Y eso es porque en la Cámara, Centro Democrático y otros representantes de otros partidos han dado, yo pienso que la talla en defender la Constitución y el bien común. Bueno, representante, me da usted justamente la oportunidad para hablar de presupuesto y de esa reforma tributaria que está, que ya inició su trámite en las comisiones terceras y cuartas. Hablando de presupuesto, ¿cómo ve ese monto que presentó el gobierno nacional? Un presupuesto inflado, se llenan la boca de palabras para decir que es el presupuesto más grande de la historia de Colombia. Pero lo que hay que decirle a los colombianos es que es el presupuesto donde el gasto de funcionamiento es el más grande de la historia de Colombia. El 67% del presupuesto del próximo año quieren que lo aprobemos para gastárselo en funcionamiento. Y el problema que tenemos hoy es que el gobierno de Gustavo Petro no está haciendo nada para solucionar ese problema estructural. Dicen que el 93% del presupuesto es inflexible. O sea, ya se sabe en qué se tiene que gastar. Luego el presidente de turno tiene muy poco margen para dirigir recursos a iniciativas que transformen el país en otros rumbos. Pero entonces, ¿qué están haciendo para cambiarlo? No, lo único que proponen es más impuestos para los colombianos, afectar el bolsillo de los ciudadanos, afectar las empresas, gastar y gastar. Y ese camino es un camino donde llevan al país a el hueco, al fracaso en sus cuentas, en sus finanzas, y tenemos que lograr evitarlo. ¿Cómo es posible que los gastos de funcionamiento aumenten 11% y y la inversión social está aumentando apenas el 5.7%? Así un país no es viable. Entonces hemos llamado a la responsabilidad, pero el gobierno no ha tomado decisiones. Parece que le van a dejar entonces el problema al gobierno siguiente y ahora solo nos queda entonces buscar bajar el monto del presupuesto a una cifra que sea real. Recuerden que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, una entidad que afortunadamente tenemos creada en nuestro país, que es independiente del Congreso, del gobierno, ha dicho que el hueco es de 45 billones de pesos. No es 26 billones, el problema de la reforma tributaria es mucho mayor, pero el gobierno no le importa. Entonces vamos a ver cómo bajamos el monto
y hay que hundir esa reforma tributaria porque no solamente grava a los ricos, grava a todo el pueblo colombiano, incluyendo las familias de bajos ingresos. Ya vamos a tema de tributaria, representante, pero entonces, ¿cuál sería ese monto, entre comillas, ideal, teniendo en cuenta que venimos de un presupuesto que fue aprobado vía decreto y que, pues, entiendo, en el Congreso no quieren repetir ese decretazo, por llamarlo de alguna forma? ¿Por qué les encanta el decretazo? Porque al presentar un presupuesto inflado y sacarlo por decreto, el gobierno sabe que no tiene esa plata ni la va a tener, pero entonces prioriza a su antojo las inversiones, en lo que le dé más créditos políticos para ganar las elecciones, ganar elección de representantes, senadores, ganar la presidencia, y no exactamente en lo que el pueblo colombiano quisiera que se invirtiera, porque el Congreso no participa en la discusión, lo sacan por decreto como el pasado, y ellos después congelan gastos e invierten donde quieren. Eso es lo que el gobierno ha estado buscando y hay que ver cómo eso lo detenemos. La posición responsable es bajar el monto en 45 billones. Ahora, ¿qué se podría hacer? Bajarlo en los 26 billones de la reforma tributaria y congelar el resto. Y si logran tener los ingresos que están inflados por la DIAN y demás, pues entonces se descongelan y se hacen las inversiones. Pero lo que no podemos es andar con este caos administrativo y este desorden financiero, porque ya las calificadoras de riesgo nos han castigado, ya los créditos en el exterior están siendo sumamente costosos y el país entonces está perdiendo la confianza en su economía. El pasado 1 de septiembre se presentó justamente la reforma tributaria o, como ha llamado el gobierno, la ley de financiamiento. Ya ustedes en diciembre la habían hundido justamente con una actuación que quedó, digamos, para el recuerdo del senador Miguel Uribe, con esa proposición de archivo y que las 4 comisiones acogieron. ¿Vamos por el mismo camino? Tenemos un problema de procedimiento que es difícil. Para poder bajar el monto, las 4 comisiones económicas tienen que llegar a un acuerdo de ese valor. La vez pasada no pudimos. Unas comisiones pensaban uno, otras otro. Al no poderse aprobar ninguno de esos montos, entonces simplemente se cayó el presupuesto, la aprobación del monto. Ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo. Yo creo que el país le está pidiendo a los congresistas responsabilidad, seriedad. Y lo que deberíamos hacer es ponernos de acuerdo en el monto. Si no, es preferible aprobar el presupuesto como está, hundir la reforma tributaria y ejercer el control que nos compete durante el periodo de gobierno, buscando que los recursos se inviertan adecuadamente. Pero ojalá no tengamos que aprobar ese monto ni que el gobierno lo saque por decreto. Yo entiendo que usted debe seguir en estudio del presupuesto, de la tributaria, pero quiero que me mencione 3 puntos, solamente 3, de los que usted ve más perjudiciales de esta iniciativa radicada esta semana. Lo primero, el fondo. Son 26 billones que aspiran recoger del bolsillo de los colombianos y de las empresas para cubrir una parte del aumento de los gastos de funcionamiento que van a aumentar en 36 billones de pesos. O sea, es mal. Ahora, ¿qué me parece gravísimo? IVA a la gasolina y a la CPM, si el pueblo se ha estado quejando del aumento que ha tenido en este momento el combustible. Y eso impacta el transporte, luego nuestros alimentos se encarecen, debe impactar la inflación. Entonces, este para mí es el daño principal, pero hay otros daños. Los licores en Colombia ya tienen impuestos altos. Aumentarle a la cerveza, que dicen que no graban a los del pueblo, que solamente los más ricos. ¿Quién toma cerveza? La cerveza la toma todos los estratos y especialmente el estrato 1, 2 y 3, porque no es el licor más costoso. Y lo han unido a ponerle impuestos nuevos a los eventos deportivos y culturales, o sea, a los conciertos también. Entonces están atacando un sector que genera empleo, un sector que además hay mucha informalidad, y eso genera entonces unos impactos negativos para mí devastadores en el bolsillo de los colombianos.
Y por perseguir a los ricos, están aumentando el impuesto al patrimonio, el impuesto de renta, que ya estaba altísimo para los de mayores ingresos en Colombia, y la ganancia ocasional. ¿Qué van a hacer con eso? Pues espantar a los profesionales exitosos de nuestro país. Les estamos diciendo, váyanse de aquí. A los que más ganan, mejor váyanse. Trasladen sus ahorros y sus capitales a otros países. Le están diciendo a los empresarios, no compren activos en Colombia porque las vamos a gravar con patrimonio, con un impuesto que aunque tenga utilidades o de pérdida, le vamos a gravar. Es un impuesto sumamente dañino, antitécnico, y el gobierno de Gustavo Petro está profundizando en él cuando lo que se debería hacer era eliminar. Porque lo que hay que grabar es cuando la persona gane dinero, pues se le graba parte de ese dinero. No impuestos donde la persona puede estar teniendo pérdidas y los estamos en este momento castigando, como pasa con el impuesto al patrimonio. ¿Cuántos locales comerciales hay desocupados? ¿Cuántas bodegas? ¿Cuántas tierras en Colombia están hoy siendo amenazadas por la extorsión, el secuestro de los grupos armados? A todos ellos los van a gravar con más patrimonio. Eso es hasta injusto y amenaza, yo pienso, el ingreso y el empleo de los colombianos. Para el cierre, representante, ¿cómo ve el escenario electoral? Lo devuelvo a ese punto. ¿Cómo ve el escenario electoral de aquí a marzo y a mayo, que son elecciones legislativas y la primera vuelta presidencial? ¿Ve garantías? Bueno, primero, algo de fondo. Pienso que tenemos que trabajar en el próximo gobierno, en una reforma constitucional, porque este país no puede seguir funcionando con 36 partidos que hoy existen y además hay como 40 y pico de personas recogiendo firmas para ser presidentes. Así no funciona una democracia adecuadamente. Nosotros tenemos que llegar a tener un país con unos 5 partidos, donde estén todas las tendencias, donde todos los colombianos quepan, pero no un montón de partidos, de papel, cascarones, vendedores de avales, porque hay un desorden democrático y eso amenaza la institucionalidad y amenaza la democracia. Ahora, ¿cuál es la invitación que hacemos en Centro Democrático? Unámonos para recuperar el rumbo de nuestro país. ¿Cómo lo podemos hacer? Centro Democrático en diciembre o enero hace una encuesta con una encuestadora internacional, escoge uno de sus 5 excelentes candidatos que tenemos y pasamos entonces a marzo a una consulta popular donde esperamos unirnos la mayor cantidad de partidos y de candidatos con firmas y escoger el candidato o la candidata, porque las mujeres están hoy pisando muy duro en las elecciones, y llegar entonces a la primera vuelta unidos para garantizar que por lo menos uno de esos 2 candidatos tengamos garantías de que se recupera nuestro país. Ahora, a término institucional, ¿ve esas garantías? ¿Cree que va a haber elecciones? Es la pregunta que a término general muchos están haciendo. Yo quiero unir esa respuesta de las garantías con algo importante. Hemos llegado a un deterioro de país, que entonces el próximo presidente de la República va a tener las finanzas totalmente descuadernadas. El territorio tomado por un montón de grupos armados que hoy están matando no solamente a los candidatos, sino los líderes comunitarios, los líderes en zonas rurales, en zonas urbanas. Muy grave ese tema de la seguridad. Vamos a tener el problema de un sistema de salud en crisis y vamos a tener el problema de un posible dependencia a países externos, que es increíble. En vez de producir nosotros gas y petróleo, ahora vamos a terminar comprándolo, aumentando los costos de nuestro país. Entonces, no hay hoy unas garantías claras por todos estos problemas y especialmente porque hemos visto desde la Presidencia de la República, 1, el discurso de odio, 2, el discurso de la división y la confrontación violenta, 3, los beneficios a los grupos armados que hoy tienen amenazadas poblaciones y que en época de elecciones pueden generar problemas de orden público. 4, un presidente que ha sacado decretazos, le encantan esos decretazos y podría tratar de aplazar las elecciones. Afortunadamente se eligió al doctor Carlos Camargo como uno de los magistrados de la Corte Constitucional porque tenemos que proteger nuestras instituciones de todos esos mensajes negativos que se están enviando desde el pacto histórico y desde la presidencia.
Representante, muchísimas gracias por pasar aquí a Entrevistas El Espectador. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, y a toda la gente que nos acompañó, los invitamos a que sigan leyendo y consumiendo los contenidos del Espectador en nuestra página web, y también lo pueden hacer en nuestra sección política. Muchas gracias.